en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 40 de La Cosa. Cuando lo estén escuchando, quizás ya tengamos presidente electo, no sé, porque siempre hay algunos rápidos que ya el sábado de la tarde ya están prendidos, pero bueno, otros quizás demoren un poco más. Entonces, sepan que les estamos hablando desde el pasado y cuando estamos grabando esto todavía no tenemos presidente electo, estamos a pocos días de la segunda vuelta electoral. Y vamos a hacer como un poco un cierre de lo que fue esta campaña, ¿no? Repasar algunos de los temas, algunas de las discusiones que tuvimos a lo largo de esta campaña sobre por qué, los por qué de cuánto prendió, cuánto no prendió la campaña, las estrategias que usaron los candidatos y, en definitiva, tratar de pensar un poco, ahora sí estamos en pleno cierre de los últimos números, qué es lo que puede pasar y qué explicaciones habría en un caso o en otro, ¿no? Todo esto lo vamos a estar conversando durante los próximos minutos con un invitado muy especial que me pone muy contento de tenerlo aquí, que es Eduardo Botinelli, que es sociólogo y director de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, la gente nos ha visto varias veces coincidir en lugares y a mí me han dicho varias veces, lo tenés que llevar, Eduardo, a La Cosa. Y yo digo, sí, claro que sí, vamos a esperar un momento especial, un momento especialísimo, que es el cierre de la campaña, ¿no? Así que gracias, Eduardo, por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación, un gusto. Bueno, vamos arriba, entonces vamos a hablar un poco de política, Eduardo. Primero que nada, esta idea que sobrevoló todo el año, ¿no? La idea de que, la campaña no se puso, la campaña no prendió, la campaña no agarró. Si compartís ese diagnóstico y cuáles serían como tus nociones de qué pasó o por qué nos pasó esto, ¿no? Bueno, sí, claramente estuvimos como siempre esperando que prendiera la campaña, ¿no? Siempre diciendo, las internas, voto voluntario, quizás eso no está prendiendo en la gente. Después fue, va a ser más sobre el fin de octubre. Al final, ser la última semana de las elecciones previo a octubre, algo prendió, se activó un poco la movida en todo el país, no solamente en tema de Montevideo, en el interior. Las internas prendieron de otra forma, porque está toda la disputa de las departamentales que se meten en el medio, entonces activa un poco más. Pero de última pensábamos que quizás noviembre sí era el momento que iba a prender, ¿no? Como que estábamos esperando la carroza, ¿no? Exactamente, estábamos como siempre esperando que arrancara, y llegamos al final y no arrancó, ¿no? Es decir, hubo 10 días en octubre que quizás sí, pero en el resto no prendió. Y creo que hay varios factores ahí, de entrar a tratar de entender qué pasó. En primer lugar, yo creo que las candidaturas, ninguna es líder o fue líder o va a ser claramente un líder, sino que, por un lado, previo a noviembre, empezaba la disputa por liderazgo en el Partido Colorado, un segundo proceso de renovación del Frente Amplio y una candidatura que no es liderazgo en el Partido Nacional, ¿no? Y un desinfle de Cabildo Abierto, ¿no? Claro, que es el liderazgo. ¿Qué líder hay? Estaba Manini Ríos, estaba Pablo Mieres, cualquiera de los dos votaron mal para lo que fue la expectativa previa. El Partido Independiente mejoró, pero no logra ningún objetivo de los que tenía. Y entonces eso fue llevando a que no había un gran calor, detrás de esto. El otro factor creo que es que las candidaturas, sobre todo a estas últimas dos que quedaron, la de Orsi y la de Delgado, además de no ser líderes consolidados, no son figuras que presenten demasiados amores ni odios, claro. No presentan rechazo, que el rechazo también moviliza, ni tampoco amores de defensa a ultranza de esa figura, ¿no? Es como lo opuesto a lo que fue el 2009, Mujica a la calle, ¿no? Que eran como dos modelos, dos personas que estaban en las antípodas en todo, ¿no? Claro, tal cual. Yo pensaba, es imposible que haya un indeciso entre Mujica y la calle. Podés decir, los odio, no voy a votar a ninguno, pero indeciso entre Mujica y la calle es muy difícil. Claro, tal cual. Y eso creo que es otro de los factores que se sumó. Y creo que un tercero que creo que hemos coincidido un poco en esa lectura, la idea de que si bien existen diferencias, claramente existen diferencias, primero adentro de la coalición hay diferencias fuertes desde el punto de vista ideológico, adentro del Frente Amplio también hay diferencias desde el punto de vista ideológico,
Y también hay diferencias entre los bloques. Sin embargo, toda la campaña ha sido tratar de no diferenciarse en los grandes temas, ¿no? En la economía no hay grandes diferencias. Las diferencias pasan por políticas puntuales, por pequeños números hacia un lado o hacia el otro, hacia dónde direccionar alguna política social. Pero en lo macro, en lo que la gente mira, no hay dos modelos antagónicos. De hecho, hasta Orsi se ha encargado de espantar incluso algún tipo de temor diciendo no va a haber ningún cambio radical. Tal cual. Y en seguridad, tampoco, que es el gran tema de preocupación de la población, no ha habido elementos diferenciadores relevantes. Y quizá en economía el proceso de convergencia es más largo, ¿no? De más larga data, porque uno puede, todo estudios que han hecho colegas, cuando se hablaba de la moderación ideológica del Frente Amplio, el Frente Amplio a poco fue sacando de sus programas las cuestiones de nacionalizaciones, estatizaciones. Los blancos hicieron lo mismo también, ¿no? Fueron sacando de sus programas las ideas de privatización, etcétera. Pero por ahí lo de seguridad es una novedad la convergencia ideológica, porque en materia de seguridad había importantes diferencias en la mirada de fondo, no hablo de las políticas en concreto, pero la mirada de fondo que tenía la izquierda uruguaya y la derecha, la centro-derecha en Uruguay sobre la seguridad era muy distante. Y hoy en día, más allá que hay algunos factores más radicales, o sea, puede pensar su vía o puede pensar gente que está más en los extremos, en general creo que como que la derecha se ha acercado también un poco al diagnóstico de la izquierda y la izquierda se ha acercado al diagnóstico, la izquierda ya no piensa que el problema es la pobreza, no sé qué, y la derecha ya no piensa, hay que meterse en la cárcel y que se pudran ahí y no hacer más nada, ¿no? Como por ponerlo en términos bien caricaturescos. Sí, claro. No, es que sin duda uno mira la visión de Sanjurjo o mismo de Martinelli en este enfoque dual, se parece mucho a una parte del Frente, y el Frente empezó a usar la palabra represión pareciéndose un poco más a lo tradicional de lo que hoy es el oficialismo. Y la vieja frase de Tabaré, ¿no? De que hay que ser duros con el delito, pero más duros con la causa del delito. Claro. Eso era algo como muy distintivo de la izquierda. Hoy yo creo que cualquier líder de la coalición suscribe también esa apreciación. ¿No? Sí, de hecho, explícitamente, ¿no? Claro. Es decir, además, ya no solo en términos de ideas, sino en términos de discurso, ¿no? El discurso incorporó esa visión. Y lo otro que vos decías, que se pudran en la cárcel, eso cambió. Hoy las cárceles pasaron a ser un foco de preocupación, tanto para la derecha como para la izquierda. Es decir, hay que invertir en las cárceles. Sí, algo hay que hacer, digamos. Claro, y los estudios de opinión pública hace años, cuando se preguntaba algo vinculado a las cárceles, la gente no quería que se pusiera un peso en las cárceles. Claro. ¿no? Es decir, no. La mirada punitiva era total ahí, ¿no? Punitivo y además de abandono, claro, ¿no? Es decir, lo que pasa de adentro que se lo tiene merecido. Sí, que se arreglen entre ellos, ¿no? Esa idea. Y eso ha ido desapareciendo. Claro. Creo que es saludable, por lo menos, que se ponga un foco en que efectivamente lo que pasa en las cárceles no es ajeno al resto de la sociedad y que trae consecuencias. Y eso se ha puesto en discusión, sin duda, y que ha acercado las posiciones, claro. ¿no? Es decir, entonces tenemos un elemento de diferenciación menos. Ahí va. Igualmente estamos como pensando muy en términos de la coyuntura, ¿no? Decimos, la campaña está así y medio pensamos, y son factores que importan, ¿no? Porque una campaña es en un momento determinado. Los líderes son estos, los candidatos son estos, los programas son estos. Ahora, vos como sociólogo, ¿no? ¿Qué ves en materia de tendencias como de más de largo plazo, ¿no? O sea, Uruguay está cambiando, estamos cambiando los uruguayos respecto a cómo nos vinculamos con la política, con la democracia, con los partidos, más allá de la foto de hoy, porque si no uno diría, pero si en la próxima elección los líderes son otros, los candidatos son otros, los programas son otros, capaz que tenemos una campaña recontra intensa, recontra activada. Pero si uno mira la película larga, puede haber algunas luces más de alarma ahí. No sé, capaz que estoy yo... No, a ver, tenemos distintas miradas sobre el mismo fenómeno, o quizás no es un fenómeno solo tampoco. A ver, por un lado tenemos efectivamente una indiferenciación importante o una convergencia importante desde el punto de vista programático que no es de la campaña electoral, sino que es más profunda. Sí. Por otro lado, lo que tenemos es, comparado con la región, somos muy saludables en términos de democracia, de apoyo a las instituciones y demás. Pero si nos miramos con nosotros mismos, ya no es tan saludable esa mirada. Claro. Y estamos teniendo otro fenómeno subyacente, que es la lejanía con la política, que no es desinterés con la política, por la política en sí misma, sino desinterés con la vida, digamos, en sociedad, ¿no? Es decir, gente que va quedando relegada y que va quedando excluida, pero no en el término de exclusión, pensando en pobreza, cinturones de marginalidad. Ciudades, marginalidad. Existe, sí, estamos teniendo problemas de ese tipo sin dudas,
Pero está habiendo otro que en parte está vinculado con la educación, pero en parte está vinculado a las nuevas formas de vinculación de las sociedades que en Uruguay ha llegado y que aleja del interés por la política, no estrictamente político partidario, sino por las cosas que pasan en el país. Sí, una suerte también como de individualismo exacerbado, también como que viene de distintos lados, ¿no? También está esa cosa de, bueno, creo que incluso algo que ustedes los sociólogos manejan mucho mejor, pero cómo se han roto ciertos espacios históricos de la socialización, como era el trabajo, por ejemplo. Antes el laburo era un espacio colectivo, era, bueno, yo voy a un lugar, laburo con gente, me hago amigo, no me hago amigo, escucho, discuto. Hoy en día, ¿cuánta gente hay que labura sola? Claro. Gente que, hablo de gente que gana buena guita y gente que no gana un mango, ¿no? Gente capaz que es programador, lo que sea, gana bien, y gente que es delivery y gana poco. Pero en los dos extremos tenés como mucho de aislamiento, de la gente está más sola hoy que antes. Sí, sin duda. Quizás estamos como volviendo a un proceso del viejo taller artesanal, ¿no? Sí, es decir, pre-obrero, pre-proletario, digamos. Pre-revolución industrial, ¿no? Sí, es decir, como esa cuestión de empezar a concentrar la producción en grandes talleres, eso generaba, hay otro cambio relevante y es el peso del proceso sindical, claro, ¿no? Porque claro, en la medida que hay mucho más atomización de la fuerza de trabajo, digamos, efectivamente también genera ese otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, bueno, empieza a haber la asociación de choferes de aplicaciones, pero son unos pocos. Claro, no es el sindicato del transporte. Claro, no es el sindicato de transporte, o el de taxistas, o el que se nucleaban en función, por más que el trabajo era individual también, pero había algo que terminaba concentrando. Hoy hay individualidad. Y eso, y después están los procesos efectivos de exclusión, porque vos, ¿qué ves? Los procesos de socialización, tenés el proceso de socialización familiar, las familias ya son distintas a lo que eran. El proceso de socialización en el segundo nivel de socialización, digamos, en el ámbito educativo. Ya los ámbitos educativos han ido cambiando. Sí, la educación a distancia, la pandemia, ¿no? Cuántas cosas que nos han alejado del centro educativo como un espacio de referencia. Claro, también, ¿no? y todos los que quedan afuera. Sí, además, ¿no? Los que va el proceso de socialización que uno va teniendo es, bueno, la primaria, donde tiene determinadas características. La secundaria tiene otro proceso de características vinculares, justamente el acercamiento de socialización política pasa a partir del segundo ciclo de secundaria, digamos, ¿no? Es decir, cuando se empieza a generar... Cuando iba al liceo, y si vos eras de una familia poco politizada, en el liceo era la primera vez que escuchabas cosas, que los gurises del gremio, que te hablaban de algo, y bueno, y empezabas como a escuchar al menos de costado, algún profesor de historia que... Claro. Sí. Bueno, el tema que hay muchos que ya no llegan a ese ámbito. Claro, ¿no? Claro. Desertan del nivel educativo, del sistema educativo antes de llegar a ese proceso. Y lo otro es que el sistema educativo además se ha ido atomizando también. Sí. Es decir, ha habido una diversidad cada vez más grande de educación privada, sobre todo en secundaria se da el proceso de privatización de la educación, y eso empieza a encapsular gente desde los que quedan totalmente afuera a los que están totalmente incluidos en colegios de cierta élite. Sí. Y el tercer nivel, digamos ya lo laboral o la universidad, empieza a tener cambios también. La universidad cada vez, si bien aumenta la matrícula, en realidad los que llegaron tienen determinadas características, que eso ya pasaba antes y quizás con más fuerza. Pero en el ámbito laboral empiezan estas transformaciones que hablábamos recién. Entonces, todo y hablar del territorio, ¿no? Si vamos al territorio concreto, la idea esta del barrio, no por ponernos románticos de un pasado que no hay que idealizar tampoco, pero bueno, es real que la gente hoy, mucho más probable que viva en un lugar y no tenga ni idea quiénes son sus vecinos, no conozca absolutamente a nadie, y bueno, y el barrio pasa a ser como un concepto bastante poco relevante en la vida de uno, ¿no? Es que incluso hasta geográficamente probablemente estemos más cerca, ¿no? Vivís en un edificio y tenés, no sé, mucha 20 gente que familias vive, vecinas, y probablemente las conozcas menos que lo que antes se conocía la gente que vivía en 3 cuadras a la redonda, ¿no? Es decir, sí, eso también ha cambiado. La socialización en la calle
¿no? Claro. Eso de... Conocer gente en la Claro, vuelta, ¿no? no. La gente hoy no se conoce en la vuelta. Tipo, no. che, no, son unos gurises que, no sé, coincidíamos siempre en la parada del ómnibus y charlábamos y nos hicimos amigos. Eso es como que cada vez es más escaso, ¿no? Sí. Parecemos unos viejos chotos No. quejándonos pero es No, verdad. pero Pero hay algo de todo el mundo mirando la pantalla del celular que también genera eso, ¿no? Que por ahí sí, la gente tiene otras amistades, otros vínculos, conoce, no sé, tiene Tinder, tiene no sé qué, tiene Instagram y habla con gente y es verdad. Pero bueno, hay algo del orden de la socialización normal del bar, de la esquina, que ha caído, ¿no? Sí. Eso yo creo que es un fenómeno que, claro, no es uruguayo, ni ahí. Obvio. Es algo que se viene produciendo y que trae efectos, sin dudas. Y eso mismo va llevando a cambios lentos a la uruguaya, pero que está habiendo en términos de pérdidas de confianza en instituciones, Claro. en pérdida de valor de la democracia, en aceptar regímenes totalitarios. Y tiene que ver un poco ya con la mirada de no tener las soluciones a los problemas, ¿no? Es decir, Claro. bueno, va pasando la política, van pasando distintos partidos y mis problemas siguen siendo los mismos o están peor. ¿Mm? Esto siempre pasó, Sí. ¿no? Siempre pasó. Pero ahora, en la medida que se van dando todos estos cambios en forma simultánea, empiezan a expresarse de otra forma. Y también si uno mira más desde el Estado, más sistémica, es real que hay áreas de política donde el Estado se ha vuelto más irrelevante. Hay áreas de la vida, para decirlo más, hay áreas de la vida social donde el Estado no tiene mucho margen de acción, ¿no? Porque el Estado-nación como concepto se ha ido tensionando por todos lados, se ha ido tensionando hacia arriba, porque hay cosas que hoy las hacen organismos supranacionales, se ha ido tensionando hacia abajo en materia de, hay cosas que hoy tienen más que ver con resorte de lo local, yo qué sé, corporaciones importantes, empresas grandes que tienen mucho poder, mucho peso en la vida de todos nosotros, ni que hablar, las tecnológicas, ¿no? Bueno, por ir a un sin caso, duda. donde el Estado medio que, la mira de costado, a veces intenta alguna tímida regulación de algún tipo que generalmente no tiene mucho impacto en nada. Es real también si uno mira, como trata de ser objetivo, de que hoy el margen de la política se ha achicado, ¿no? Sí. Lo que la política determina, aquella vieja poema de Bertolt Brecht, ¿no? De que la política importa en todo, porque en el precio del pan, esto y lo otro. Yo hoy pensaría que, que Bertolt Brecht se sorprendería de lo poco que importa la sin política en muchas cosas concretas, ¿no? Ahora que hablabas eso, o sea, vos fijate el caso del FBI pidiéndole información a Facebook Claro. para poder llegar a determinada información y que Facebook le niega al FBI alcanzar una información. Es decir, hay algo ahí que ha ido cambiando también en las relaciones de poder y el rol de los estados. No sé si está bien o está mal, digamos, Claro. pero Sí. es claro que hay un poder hoy en 4 o 5 empresas en el mundo que es muy grande y que efectivamente los estados quedan maniatados de alguna forma, incluso hasta son víctimas de ataques Sí. que hasta le quitan información a los estados. Sí, a mí me parece que está bueno comentar estas cosas, digo, no en una mirada catastrofista, porque el desarrollo y el avance tecnológico siempre tiene sus cosas que están buenísimas, que se comentan a veces mucho más, pero sí como también poder tener la mirada un poco más larga, ¿no? Porque si no nos quedamos en decir, hay como un desencanto con la política, pero si nos quedamos solamente en que, es que porque Orsi y Delgado son medio ahí, que hablan más o menos, parece que estamos viendo algo que está pasando a niveles más globales. Lo que sí creo que es interesante, o es como algo que parece muy uruguayo, es que en este contexto no se ha dado la polarización. Que en otro fenómeno, si uno mira el mundo, si uno mira Estados Unidos, si uno mira Argentina, si uno mira Brasil, la tónica es la polarización. Zarpada polarización, Sí, ¿no? claro. Polarización heavy, sobre todo con el auge de las nuevas derechas extremas. Y Uruguay es como que está haciendo un proceso medio que a la inversa, ¿no? Bueno, fíjate que el resultado que tuvimos ahora en octubre lleva justamente a que este resultado en un contexto de polarización sería un caos, Claro. ¿no? Claro. Es decir, si- Una cámara dominada por uno, otra cámara sin mayorías. Claro, y sin embargo hoy estamos transitando con la idea, por lo menos quizás es demasiado positiva, pero tiendo a pensar que no vamos a tener grandes problemas, tiendo a pensar que no va a haber un gobierno trancado, Claro. que va a haber diálogo y que se va a llegar a soluciones y que se van a romper algunas lógicas de una mayoría decidiendo frente a la otra sin Claro. necesidad del diálogo, ¿no? Y creo que justamente Uruguay se enfrenta a un proceso que es inverso a lo que se está viendo en otros lados. Y que es un desafío importante para las dirigencias porque si se logra que este proceso sea exitoso, es probable que evitemos entrar en una polarización como estamos viendo en otros lados, ¿no? Es decir, si un gobierno
en minoría en una de las cámaras, logra gobernar relativamente en forma saludable, sin grandes conflictos ni trancazos importantes, es alterna una etapa muy relevante para la democracia uruguaya, porque en realidad justamente cuando vos tenés todos los insumos de afuera que te están dando, miremos Europa también, Ni hablar, ¿no? ni hablar. Claro, Uruguay le falta todavía algunas características para que vivieron otros procesos y que los estamos viviendo de a poco, que hacen a los procesos de polarización, y es el fenómeno de la migración. Claro, ¿no? sí, la definición de ese enemigo, ¿no? Sí. De ese enemigo, claro. Y nosotros no estamos teniendo, yo no descarto que haya, realmente no descarto que puedan empezar a suceder algún tipo de brotes xenófobos en algún momento. O sea, si se diera un contexto de restricción importante en el mercado de trabajo, Claro. es probable que haya un germen ahí. Sí. Como no hemos tenido gran tensión en el mundo del trabajo, hasta ahora se incorporan en tareas, en la mayoría, que no necesariamente todo el mundo quiere hacer, Claro. ¿no? Más allá de que ha permeado en muchos aspectos la migración, pero todavía estamos en volúmenes razonables de migración, de que se puede soportar, de que no hay grandes pérdidas de puestos de trabajo por culpa de la migración, digamos que es esa cuestión que ha emergido en varios países, en Europa ni hablar, en Estados Unidos, y que también explica parte de esos procesos de polarización, de que viene un discurso fuerte, radical, en contra de la migración y logra captar atención en determinados segmentos. Acá todavía no estamos en eso, por suerte. Y creo que, salvo que haya algún problema importante en términos, sobre todo yo creo que en el mercado laboral es como lo que termina germinando esos procesos, porque es el sustento de la vida, digamos, ¿no? Es decir, las condiciones materiales. Ni hablar. No, y lo que decís sobre la polarización o la búsqueda de otros caminos también es algo muy a la uruguaya, ¿no? Porque Uruguay tiene una experiencia, si uno mira la historia política del país, la coparticipación, ¿no? La coparticipación que fue un invento de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para que blancos y colorados dejaran de matarse, básicamente para terminar con las guerras civiles, donde, bueno, sí, nadie le regaló nada a los blancos, ¿no? Tuvieron que poner ahí, la sangre llegó al río, literalmente, pero eso fue una solución a la uruguaya, ¿no? El momento donde hubo que repartir, desde el inicio del proceso de repartición de las jefaturas políticas, que eran los departamentos, los jefes de policía, los jefes políticos del departamento, hasta los modelos más sofisticados del 3 y 2 en las empresas públicas y otro formato, ¿no? Los senados del medio y medio. Si uno mira como la historia de las constituciones del Uruguay, muchas veces es esa historia también, la historia de reconocer al otro y de encontrar maneras de poder convivir y poder cogobernar, que eso es un invento, no es un invento uruguayo, pero digo, es algo bastante típico de nuestro país, que no es habitual en otros lugares. En Argentina a nadie se le ocurriría que la oposición esté sentada en los directorios de las empresas públicas. Sí, claro. No, tal cual. Uruguay tiene mecanismos que amortiguan eso. En muchas cosas tenemos mecanismos que nos amortiguan, ¿no? Y ahora se pone a prueba. Yo creo que este periodo de gobierno va a ser una prueba importante. Ni hablar si gana Delgado. Delgado ya dijo, ¿no? Que él va a incluir frente amplistas en su gabinete. Lo va a intentar. Quiero ver hasta dónde llega, ¿no? Es decir, hasta dónde llega eso, pero digamos, suponiendo que gana Delgado, no veo un frente amplio diciendo, no, acá a este le vamos a tancar todo. Claro. No lo veo, no veo el espíritu para eso. Sí, con negociaciones durísimas, sin duda. Que va a haber discusiones fuertes, sin duda. Y si gana Orsi, tendrá que negociar. Bien, no la va a tener fácil en diputado. Primero tiene que negociar adentro del Frente Amplio. Sí, que siempre es. Que tampoco es fácil. Y además, vos fijate que tenemos, vamos a poner una cuestión hipotética, ¿no? Es decir, bueno, vamos a impulsar, viene presupuesto, ¿no? Presupuesto, Orsi presidente, mayoría en el Senado, hay que negociar en diputados. Bien. Llega un acuerdo del Frente Amplio en el Senado. Claro. Va a negociar diputados. Vienen cambios en diputados. Sí. Arrancamos de cero. Entonces, si tenemos que cambiar esto, otro, volvemos para atrás. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Tenemos todos los votos en el Senado o no los tenemos? Claro. Sí, los tenemos. Bueno, volvemos a diputados. Ahora, no los tenemos. ¿Cuál es la condición, no? Entonces, se va a dar un proceso fino de negociación, creo que bastante permanente,
y que va a ser un desafío interesante, y que va a haber roles muy relevantes. Hay que ver cuál es el rol en un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Del Pacha Sánchez, fuera del Senado, quién va a ejercer el rol de la coordinación de la bancada en el Senado, quién va a ejercer la bancada, la coordinación de bancada en diputados, quién va a negociar con los otros partidos, cuánto va a estar el Ejecutivo prendido, digamos, en las negociaciones. Y además, el Frente armó una fórmula en la cual electoralmente, al menos a priori, parecía una buena fórmula. Ahora, al final, el resultado electoral no fue tan contundente, por lo menos en primera vuelta, pero que estaba claro que si bien era un binomio potente desde lo comunicacional, bueno, no parecería que Carolina Cose como vicepresidenta va a tener un desafío grande, no quiero como adelantarme a lo que pueda llegar a ser o no, pero bueno, es una líder política que tiene notorias cualidades y habilidades que ninguna de ellas van por el lado de ser una hábil negociante, ¿no? Tiene otras capacidades, pero no parece que tuviera esa. No, y lo mismo pasa con el caso de Ripoll. Ni hablar, ¿no? claro. Es decir, yo creo que ahí ha habido un tema también que ha ido cambiando en el último tiempo. Creo que ha tenido que ver la reforma del 96 en que se está pensando, en la medida que hay candidatura única, la fórmula aparece como un factor más desde el punto de vista electoral que desde el punto de vista de gobierno. Totalmente, ¿no? sí. Han sido pocos los vices que vos dijeras, no, bueno, estaba puesto ahí para negociar, para convencer. Bueno, hubo casos positivos que quizás Beatriz Argimón sí, tenía un buen diálogo, un buen relacionamiento con el sistema político. Rodolfo Nin en su momento quizá también, pero luego, no sé, la fórmula Mujica-Astori, digo, no era para Astori ese el lugar de referencia, o ahora una fórmula Orsi Cose tampoco pareciera ser ese el lugar de referencia. Y sin embargo, cuando mirás para atrás, yo qué sé, Sanguinetti y Tarigo tenía la función de Tarigo en esa función de negociador, la de Batalla también, la de Aguirre, la de la calle que con Aguirre también era la función de gobierno, o sea, ¿para qué quiero el vice? Claro. ¿No? Es decir, no es un rendimiento, además de que efectivamente también tenía, porque lo de Batalla tenía un componente electoral, lo de Tarigo también, lo de Gonzalo Aguirre también, era como complementar perfiles, pero esos tres casos claramente tenían una función de ejercer la vicepresidencia como presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General. Y eso se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Más la idea de que sea algo electoral que como algo de gobierno. Contanos, Eduardo, un poco, está buena la charla sobre la democracia, sobre el funcionamiento del gobierno, pero te quería preguntar un poco sobre el laburo de ustedes, de las encuestadoras, ¿no? Porque hay mucho de mito, ¿viste? Siempre con esto, y bueno, los que nos toca a veces salir en medios o en lugares y que gente te pregunte y dice, che, pero las encuestas, y siempre viene, ¿no? A mí me pasa que yo siempre aclaro que yo no laburo en encuestas, no soy encuestador, pero bueno, tengo mi colega, mis amigos, todo, gente cercana, entonces más o menos tengo idea del trabajo que hacen y de cómo lo hacen. Pero nada, creo que a veces se parte también de que los uruguayos, y lo voy a decir en lenguaje de Harvard, nos quejamos de lleno también muchas veces con las encuestadoras, ¿no? Y no es por pasarte la mano por el lomo, pero tenemos esa cosa de que esperamos, realmente tenemos expectativas muy altas puestas en nuestro sistema de encuestas, básicamente porque es un buen sistema de encuestas, porque tenemos buenas encuestas que reflejan la realidad, que reflejan la opinión pública, por lo tanto, ante muchas veces episodios menores de cuestiones que están como en los márgenes, etcétera, la gente espera mucho, les exige mucho a los encuestadores. ¿Cómo vivís vos eso en cada año electoral? Después cuando pasa el año electoral, contanos un poco de la vida del encuestador. Es un desafío, primero porque es de las pocas actividades de este ámbito que tiene un lugar de contraste efectivo con la realidad. Total. ¿No? Si yo hago un estudio de mercado y el estudio de mercado, no sé, sale que tal paquete de galletitas es más atractivo para la gente o no, y la forma de comprobarlo son pocas, digamos, claro, ¿no? Y esto no hay otra que, bueno, estuviste más o menos cerca de lo que pasó y bueno, claro, entonces funcionó tu método. Ahora, más allá de eso, efectivamente creo que hay una construcción que creo que parte también del propio sistema, la culpa, la responsabilidad de pensar de que es mucho más exacto de lo que realmente es. Uh-huh. Primero porque efectivamente las encuestas mostraron muy bien algunos escenarios muy difíciles. El año 94, un triple empate, sí, puntos más, puntos menos, todo el mundo primero poder diagnosticar que había un triple empate ya es un mérito. Es un mérito, ¿no? Después cuál sería primero, segundo, y bueno, más o menos anduvieron cerca, ¿no? Uh-huh. O bastante bien casi todas las encuestas. Entonces, ese primer fenómeno
ya es mucho de explicar a partir de esta herramienta. Pero ¿qué pasa? Fueron muy precisas durante mucho tiempo y en parte por mérito de las encuestas, de que efectivamente las encuestas medían bien, de que la herramienta funcionaba, pero sobre todo porque teníamos un electorado muy estable. Claro, también ayudaba, la gente ayudaba. La gente ayudaba, efectivamente. Claro. Y bueno, cuando eso empezó a cambiar, y es un problema para las encuestas, pero igual no hubo grandes problemas. Las internas son un problema, sin duda, porque se nos mete el tema voto voluntario, cuando en Uruguay no hay tradición del voto voluntario en las últimas décadas, ¿no? Sí, antes, pero no con la existencia de encuestas. Entonces, el voto voluntario mete una variable que es de muy difícil predicción, porque hay sobredeclaración, porque lo que no logramos identificar, sí sabemos que los frente amplistas tienden a sobredeclarar más la concurrencia de lo que efectivamente es. Ahora, ¿cuáles frente amplistas? Esta vez fueron, aparte. Y esta vez fueron, sí, igual hubo mucha sobredeclaración. Sí. ¿no? Sí. Igual hubo sobredeclaración. Entonces, primero ya estimar cuánta gente va a ir a votar es un gran desafío. Y el segundo es qué gente va a ir a votar. O sea, vos no tenés demasiadas herramientas para poder identificar cuál te está diciendo, porque no es que la gente te miente. No, es que la gente piensa que va a hacer algo y después no lo hace. Es más, y no tenés un perfil claro. Sí, hay algunas características que uno dice, no, van a votar más esto que lo otro, pero de repente te entra un perfil distinto que atrae un electorado. Sartori. Claro. ¿No? Que llevó un electorado que no era que habitualmente votara. ¿No? Y fue. No fue en la dimensión que podía llegar a ser. Sí. Pero también se sobreestimó un poco. Se sobreestimó, sí, sin duda. Porque su maquinaria, digamos, no funcionó como supuestamente iba a funcionar, porque sectores que iban o podían ir a concurrir a votar a Sartori no fueron. Entonces, yo creo que tenemos un sistema que es valioso, que es importante, que hay que tratar de comunicar más las limitantes, ¿no? Los márgenes de error es lo típico, pero el margen de error es uno de los errores que existen en las encuestas. Existen muchos errores permanentemente, de medición, de cuestionario, de procesamiento, de ponderaciones. Como vos decís, bueno, ¿cuál es el mejor ponderador que puedes utilizar? Bueno, acercarte lo más posible a la sociedad en términos sociodemográficos y en términos de comportamiento electoral. Pero está con una variable que es blanda, que es la declaración de la persona de que votó en la elección anterior. Claro. Por lo tanto, eso, digamos, es tu proxy más certero, si se quiere, pero en base a una declaración. Y entonces, entre lo que uno puede hacer, lo que presenta y lo que sucede, bueno, hay varias cosas en el medio. Si da muy cerca, yo qué sé, octubre estuvo muy bien. Bueno, antes que nada, vamos a decir la verdad, junio estuvo muy bien. En junio ustedes hicieron un trabajo impecable. Aparte dijeron cosas que no eran tan obvias, porque era decir, predecir bien la interna del Partido Colorado. Estaba salado, eran un montón de candidatos, una poca gente, muchos candidatos, las diferencias podían ser de pocos miles de votos, te cambiaba y todas dieron que ganaba Ojeda y que ganaba bien la interna. ¿Sí? Después la distancia entre Orsi y Carolina Cose. Al principio estamos todos con la idea, no, pero mirá, que los comunistas, que no sé qué, que cose, y todas las encuestas que no, gana Orsi y va a ganar con una distancia, con 8, 10, 12 puntos le dieron y efectivamente sucedió. Digo, son logros importantes eso, ¿no? Sí. Y en octubre hubo como esa resquemor de mucha gente, y sobre todo los blancos, que se enojaron, porque subestimaron el Partido Nacional. Vos, al menos en la interna de Factum, ¿qué crees que pasó con eso? A ver, primero, la subestimación en todo caso fue de 2 puntos, por lo tanto está dentro del margen de error. Claro. El segundo punto es que si miramos, yo soy muy, muy defensor de mirar las tendencias y no de mirar la última foto, ¿no? Y sobre todo en esta elección fue particularmente importante para el caso de Factum mirar que, y nos pasó en el 2019, no hubo, por lo menos en nuestro registro, un crecimiento del Frente Amplio durante el 2019 que termina en que el final venía creciendo. No. Hubo un crecimiento de octubre a noviembre. Claro. Pero si mirás todo el año 2019... estuvo siempre igual. Siempre estuvo igual. Lo que había era un voto oculto. El que no te contesta la pregunta abierta. Y era que tiende a ser un voto oficialista. Claro. Sobre todo en un oficialismo desgastado. Sí. Y en esta otra pasó lo mismo. Claro. Cuando nosotros miramos, que fue la discusión durante 2 años, ¿por qué a usted le da arriba la suma de los partidos de la coalición que el Frente Amplio? Bueno, porque entendíamos, a partir de la metodología que teníamos, que efectivamente había,
cuando en la pregunta abierta, mucho voto oculto. Sí. La gente no te decía que iba a votar. Y efectivamente era muy cercano. Ahora, yendo más fino, digamos, en la tendencia, era una estabilidad muy grande entre bloques y había mucho movimiento dentro de la suma de partidos de la coalición. Si vos mirabas la suma de partidos de la coalición, era una línea de una persona muerta, sí, digamos. sí, ¿no? sí. ¿No? Ahora, si mirabas otras, eran electrocardiogramas. Claro. Es decir, bueno, había una caída del Partido Nacional post-interna, crecimiento del Partido Colorado. Y el derrumbe de Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto empezó una cuestión de que, claro, la encuesta nuestra es la que midió siempre mucho más, porque iba muy al voto Manini y al voto, bueno, a ver, esta es la oferta, ¿cuál elegís? Sí, ¿no? sí, sí, y sí, si el próximo preguntaba. domingo hubiese elecciones, uno de estos elegís. Y hay un proceso que cae de 9 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4, es decir, permanentemente durante un año entero, o más de un año, de una pendiente en caída. Uh-huh. Y la última nos dio 4 y votó 2,5. Y el Partido Independiente, que estaba bastante estable en torno de 3, 2,5, terminó en 2,5 y terminó votando 1,7. La suma de esas diferencias es la diferencia que hay con el Partido Nacional. Claro. Se movió ahí. Entonces, a ver, yo no puedo asegurarlo. No puedo decirte, no, lo que pasó fue que siguió la caída de Cabildo y el Partido Independiente perdió y los dos perdieron con el Partido Nacional. Podría hipotéticamente decir, bueno, Ojeda logró instalar en una parte del electorado de que él efectivamente podía ganarle a Delgado. Y esa parte del electorado no quería a Ojeda. Claro. Antes que Ojeda prefería a Delgado. Entonces hubo un proceso de polarización que generó ese movimiento final. Una Es polarización hipótesis. Ojeda Delgado. Mirá, esa idea no te la había escuchado. Claro, como que se polarizó esa famosa interna de la coalición entre Ojeda y Delgado y los que ahí comieron del tupper fueron los socios menores, digamos. Y bueno, Sí, se perjudicó gente que podría haber votado al Partido Independiente o a Cabildo y terminaron yendo a Delgado. eso es una hipótesis Claro. tratando de entender si efectivamente ese desvío que hubo fue explicar el desvío, ¿no? Claro. Es decir, considerando que todo el resto estaba bien. Claro. Lo otro es decir, no, ¿sabes qué? agarramos 2 puntos. Hubo una sobreestimación de Cabildo, una sobreestimación del Partido Independiente y una subestimación del Partido Nacional. Tiendo a pensar de que hubo un movimiento. Tiendo a pensar de que la hipótesis esta es medianamente razonable. Y ustedes con el Frente Amplio siempre lo marcaron bien, digamos, lo dieron con precisión, incluso cuando había un entorno, mucha gente diciendo, me imagino, muchos Frente Amplistas calientes contigo diciendo, nos estás matando, nos estás dando menos, vamos a votar 46, 47, 48, ¿no? El mismo día me llamó Te puteaban todo. un amigo que tengo que fuimos compañeros en facultad, entonces hay confianza. Sí, Me sí. llamó y dice, no, mirá que esto está, vamos a votar 47. Y yo, mirá, Y bueno, capaz que sí, le dijiste. capaz que, claro, le digo, mirá, capaz que sí, yo no te puedo decir que no. Yo lo que te digo es, nuestras encuestas dio 44 y incluso la última dio 45,5. No fue mejor hacia el frente, no fue mejor en todas las anteriores, salvo en la última. Sí, sí, Por sí, eso sí. te digo que yo soy muy defensor de las tendencias más que del número final. Claro. Por más que se supone que el número final tiene que ajustar mejor. Sí, pero ese número final también es como que te mata, ¿no? Es como lo que ustedes dijeron. Y contar algo de lo que se pueda contar y que se pueda explicar, no porque sea un secreto de Estado, pero porque se pueda explicar, el tema de ese laburo final de lo de los ponderadores, porque la gente siempre está esa noción de decir, pero ¿cómo proyectan los indecisos? ¿Cuál es esa magia, esa alquimia de los últimos días y tal? La encuesta nos dio esto, les puse un revólver en la cabeza y no tuve cómo, no logré que me dijeran que iban a votar, incluso cuando las elecciones en 3 días, entonces tengo que hacer un laburo ahí y decir, bueno, voy a asignarles una preferencia a gente que no me dice su preferencia. Más o menos, ¿de qué va ese trabajo? Bueno, déjame antes un comentario que me parece relevante sobre el sistema de encuestas en Uruguay, que nos diferencia de otros países y que yo soy gran defensor y espero que lo podamos conservar todo el tiempo que sea posible. Y es que todas las encuestadoras trabajamos para todos los partidos. Claro. Y eso, no hay encuestadoras de... No. Y eso nos da una especie de cobertura frente a algunas presiones, porque vos decís, no, acá vos venís a presionar lo que quieras. Tu contrincante tiene el mismo dato, entonces ya está. Esto no se mueve de ninguna forma, ¿no? Y te agrego, Eduardo, que también las encuestadoras no son
encuestadoras. Son empresas de opinión pública que son estables en el tiempo, que son las mismas empresas que laburan para otros clientes, que claro. obviamente ustedes siempre dicen que el 90 y pico % de su trabajo es para otros clientes, pero no es esa cosa que pasa en otros lados de encuestadoras que aparecen como hongos en el año electoral. Sí. Que eso pasa en Argentina, pasa en Brasil, que vos decís, tenés algunas grandes consolidadas, pero después mucha gente que vos decís, ¿y este de dónde salió? Consultores, ¿viste? Gente que aparece. Acá decís, capaz que no te gustan nuestras encuestadoras, pero son siempre las mismas, no se pueden mandar grandes macanas porque el día de mañana están acá, tienen que seguir trabajando. Pero vos fíjate, equipos en opinión pública de tener 40 años. Sí. Factum de 35 años. Cifra 32, creo que son. Opción, que la nueva... Que ya no es la nueva, debe tener como 15 o 20 años. Y ahora hay no unas nuevas, pero que tampoco ahora tienen un perfil como de arribistas, ¿no? Son empresas, son sí. consolidadas, son colegas, son sociólogas, politólogas, muchas de ellas mujeres, ahora que está esa vertiente que está bueno también. Sí, claro. Y que bueno, es un sector muy masculinizado ¿no? en sus caras visibles y no tanto en el laburo. Claro. Es típico que sucede mucha... ahora Mariana Pomies ha tenido un lugar preponderante, está bueno. Las gurisas de Nómada, las gurisas de la usina, ¿no? También, entonces aparece más ese perfil que está bueno, que aparecen metodologías nuevas, que también se ponen un poco al escarnio público, en el buen sentido, ¿no? Por lo menos al juzgamiento público. Pero antes de lo de la magia del final, este mito también ¿se copian las encuestadoras cuando dicen, porque dice que está mucho eso, a último momento todas más o menos quieren converger para no quedar pegado? Sí, eso se da. Eso ¿qué pasa? Le pusieron un nombre también, no me acuerdo cómo es, el movimiento del rebaño. No es de acá se tomó de otros lados. Y a ver, hay dos cosas. Una es que no, primero. Okay. Pero vos mirás los datos de las otras. Y pero mirarlo lo mirás, claro, pero... Por ejemplo, hoy me empezaron a comentar la encuesta del Observador y yo la había mirado por arriba. Claro. No es que me pongo a mirar... me vuelve loco qué hicieron. No, porque, sobre todo en momentos de estos donde estás en el final, lo último que querés es verte influido por otros. Claro. ¿No? Es decir, porque es tu laburo. Y además querés morir con la tuya. Claro, en un término decís, si le erro, pero por lo menos tomé una decisión, ¿no? Ahora, en Estados Unidos se discutió pila eso de fenómeno que en esta elección como que todas las encuestadoras empezaron, siempre iban todas para el mismo lado, digamos, ¿no? Ahora, el tema es que en realidad, si vos usás un mismo método, ¿no? Con divergencias en términos de cuál es la técnica de recolección de datos. Que es lo único en lo que se diferencia. Pero incluso hay relativamente pocas diferencias. Y lo razonable es que te dé parecido. Sí, no preocupate. Es verdad que hay márgenes de error y es verdad que hay una probabilidad. Lo que pasa es que hay gente que opina sobre las encuestas y hace los ejemplos de los bolilleros. Claro. Y las bolillas son bolillas independientes y es verdad que te pueden salir bolillas distintas si vos tirás 100 veces la bolilla. Sí. Pero la gente no son bolillas. La muestra, sí, pero al final vos tenés ciertos comportamientos de la opinión pública que se parecen entre sí determinados grupos de personas. Y esa es la base de la estadística, si no haríamos... Claro, no somos 2,5 millones de electores absolutamente independientes uno del otro. Claro. Hay sociología, hay ciencia política atrás, hay... sociología política sobre todo. Sociología política. Entonces, no se puede hacer como si fuera solamente en términos estadísticos el comportamiento en una encuesta de opinión pública. No es solamente la estadística. De hecho, los estudios que se hacen 100% con una mirada estadística dan mal. Para algo existen los ponderadores, ¿no? Uno hace que la muestra se parezca a la población, porque si no te da mal. ¿Sí? Y el otro, yendo un poco a lo que planteaba sobre esa alquimia, que en realidad no es científica. O sea, no hay tanto misterio. No es que uno se sienta, ¿no? Y a ver para dónde puede ir según la cara, pero no tenemos la cara, la voz, ¿no? Nosotros hacemos cerca de 70 preguntas, 75 preguntas en cada encuesta. Sí. ¿No? Entre 70, a veces 90, a veces son 60, pero más o menos. A la persona le preguntamos, estoy hablando solamente de opinión pública, no temas de mercado, eso nosotros no lo metemos en la encuesta nacional. Pero entonces, ¿qué preguntamos? Le preguntamos sobre el presidente. Sí, pero si le gusta, si no le gusta. La aprobación y la confianza que tiene el presidente. Bien. Preguntamos sobre el gobierno en general y en 8 o 9
áreas de gobierno. Bien. Le preguntamos sobre la imagen que tiene sobre figuras, candidaturas presidenciales, a vice, cabezas de lista que sean relevantes. Le preguntamos sobre cercanía y lejanía sobre las candidaturas, bien, sobre los partidos, voto anterior. Hay algunos ejercicios sobre políticas sociales, ¿no? O qué tipo de política prefiere, o políticas económicas, ¿no? Obviamente identificación ideológica. Obviamente identificación ideológica, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que si la persona no te dice qué votó, o dice no sé qué voy a votar, hay un montón de elementos que te dicen esta persona, este tipo de persona, no es la persona, sí, ¿no? Este que representa X cantidad de personas que se parecen a ella, tiene una tendencia clara a terminar votando a este. Y la persona probablemente sepa qué va a votar, tenga muy claro qué va a votar sin saber qué va a votar. Es decir, en su inconsciente eso está. Sí, porque el modelo de país que ve, el modelo de vida que ve, las cosas que le llaman la atención, cuáles le gustan y cuáles no, lo tiene muy interiorizado. Es verdad que hay otros que no. Y hay gente que no te contesta nada. Y esos son los que los quieren matar. Sí, pero en realidad, a ver, por eso te digo, son 70 preguntas. Claro, algunas tendencias podés ver, ¿no? Pará, ¿y cuándo van? Porque yo tenía esta idea de que también es relevante a quién te pareces, ¿no? En términos de lo sociodemográfico. Pero me imagino que ahí es como un siguiente paso, como que si en esta cosa más política no contestás nada o no puedo encontrar, bueno, me fijo, a ver, si sos un varón joven, clase media, montevideano, que vas a la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, vas a votar a Orsi, hermano. Sí, bueno. Me lo digas o no me lo digas, vas a votar a Orsi. Sí, claro. Hay mucho sin duda, la caracterización sociodemográfica de las personas son variables que se incorporan en el modelo. ¿Sí? Nosotros trabajamos con 21 variables. De esas, sociodemográficas. No, en total. Total, ¿no? sí, cuando trabajamos la estimación de votos son 21 variables 21 variables en total, de las cuales 4 o 5 son sociodemográficas, claro, ¿no? Que tienen que ver con sexo, con la edad, con el lugar de residencia, con la ocupación, con el nivel educativo, ¿no? Claro. Todo eso son variables que se incorporan en el modelo para estimar voto. Bien. Bueno, es en definitiva, pero vos pones todo eso y te da un resultado. ¿Te dice algo? ¿O es artesanal? ¿O es caso a caso? No. A ver, hay una primera que es medio automatizado. Claro, y después se hila fino. O sea, se arma el modelo en función de todas las variables y después sí se puede hilar un poco más fino si el modelo no termina cerrando, digamos. Bien, bueno, es divertido porque, bueno, como te digo, me parece que para el público en general realmente no saben cómo se hace esto y algunos que estamos en la vuelta tenemos una idea, pero tampoco tenemos tan claro. Sí, ahí yo creo que hay un proceso también de que quizás tendremos que ser un poco más explícitos en algunas cosas, ¿no? Es decir, creo que pero esto está bueno contarlo, esto está bueno decir, che, nosotros lo que hicimos esto, no es que tiramos, viste, nos parece que estos van a ir más para este lado. O también, porque a veces sí está la idea de pasa que los que votaron a la coalición, se los van a poner a Delgado y los que, es mucho más complejo, ¿no? Bueno, de hecho, ahora para la segunda vuelta estamos en una disyuntiva sobre qué hacer. Claro, si eso lo considerás o no. Claro, porque hay un punto que, claro, la idea general, digamos, de periodistas, de la gente, que digamos que me para en la calle, o un periodista que hablaste y dice, ahora la segunda vuelta es más fácil para ustedes, son solamente 2. No, es todo lo contrario. Es la más difícil, digamos, quitando las internas con el tema voto voluntario y demás, esta es mucho más difícil por muchas razones. Primero porque la dispersión que podés llegar a tener de la gente es mucho menor. O sea, mientras en el otro tenés 11 posibilidades, las 4, 5, ¿no? Más o menos van distribuyéndose, tenés mucho más gente, digamos, más dirigentes arriba de la mesa, que podés ver las cercanías y lejanías de la gente. Hoy son 2. Y tenés un segmento importante de gente que no se siente cercana a ninguno de los dos, pero que no rechaza a ninguno de los dos. Claro. Entonces, ese es un primer factor. Entonces, después, cuánto de oficialismo, cuánto de oposición tienen esas personas, cuánto de oposición es oposición hacia el lado del candidato opositor, o cuánto de oposición es, yo no quiero ninguno de los dos. Claro. Y lo otro es que cada movimiento que se te da de un lado para el otro
es doble. Sí. O sea, te aumenta una distancia a 2 puntos o te la reduce a 0. O sea, en un caso de empate, de un punto de distancia, esa distancia puede pasar a 2 o a 0 solamente con un movimiento de medio punto. ¿Mm? O sea, de medio punto se te va de un lado para el otro y te achicó la diferencia entera. Cuando estamos grabando esto, no están los datos finales de Factum. No. Y yo te creo, Eduardo, porque sé que me decís la verdad, que no están en este momento, que están procesando la base. ¿Y vos qué pensás que va a pasar? Y no sé lo que pensás que va a pasar en términos que no que me digas jugátela, porque eso es irrelevante, ¿no? Pero también pensar, depende de lo que pase, como qué explicaciones vamos a tener para el lunes, ¿no? Porque eso es lo interesante, es decir, porque tienen que ser igual de válidas las explicaciones, sí, claro. Si pasa una cosa u otra, pues si no somos como los periodistas deportivos, ¿no? Que si la pelota pegó en el palo y entró, son un gran partido, si la pelota pegó en el palo y salió, o sea, un desastre que los echen a todos. Nosotros tratamos de no hacer eso, es decir, yo tengo que tener una mirada sobre lo que puede pasar que funcione en los dos casos, porque si no, es una papa, ¿no? El diario del lunes. Pero nada, ¿qué ves vos en este escenario? ¿Qué vas a decir el lunes, pase lo que pase? Te diría que todavía no he pensado así claramente de, bueno, todos los escenarios posibles y qué explicaciones podemos llegar a encontrar en cada variable, entre otras porque no tengo la última encuesta. Entonces, al no tener la última, como que tampoco quiero adelantar en función de eso, ¿no? Pero adelantar no acá, sino en la cabeza. Pero, a ver, yendo a tu metáfora futbolera o de periodista deportivo. Si yo digo, fue un partido parejo y terminó 3-0, claro. Va a decir, ¿dónde estuvo parejo si terminó en goleada? Claro. Y bueno, si los 3 goles fueron 3 minutos, ¿no? Peñarol, Botafogo. Fue un partido parejo. Fue primer tiempo muy parejo, terminó 5-0. Claro, es una injusticia. No me vas a acordar, Sí, bueno, ¿y dónde estuvo? Es verdad. ¿No? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en 3 minutos fueron 3 goles, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un escenario muy competitivo donde puede ser muy parejo, y lo parejo no es que termine en un punto, ¿no? Claro. Lo parejo es que es un escenario competitivo que puede quedar en torno de 3 puntos de repente. Si hay algún movimiento a 10 sobre el final, eso puede pasar. Entonces, puede quedar una distancia razonable y que la misma noche sepamos claramente quién ganó, sin mayor discusión, sin esperar los observados, o podemos terminar mirando los observados hasta el último para ver cómo terminó. Ese es el margen, digamos, que podemos esperar. Que es un cambio importante con lo que sucedió del 99 al 2014, porque del 99 al 2014... Siempre supimos que iba a pasar. Siempre supimos, razonablemente, siempre uno sacó más del 50%, pero no mucho más del 50%. No. El máximo fue 53,5% de Vázquez, ¿no? En el 14, en una elección totalmente liquidada, además, sí. ¿No? Es decir, que venía con una idea de que podía ser más pareja, mayoría parlamentaria en las dos cámaras del frente, eso liquidó el partido y ya está. Y eso generó, digamos, que se inflara más, digamos, el voto al frente en una elección liquidada. Pero no mucho más del 53%. Y distancias de 8 a 9 puntos, ¿no? Que ahí sí, había distancias importantes. La última terminó a 1,5 puntos y menos del 50% la calle Pou. Bueno, en esta es razonable pensar en un escenario parecido al 2019 y parecido al 2022 del referéndum. Claro. Lo que es probable, y esto lo escucharán después y veremos, es, por lo que vienen siendo las encuestas, es probable que Orsi tenga más posibilidades de ganar. Claro, en ese escenario parejo que la pelota pegue en el palo y entre para el frente, así como le pegó en el palo y le salió en 2019. Y 2022. Te diría que en realidad, en tren de escenarios, es poco probable que si gana Delgado lo gane con holgura, digamos, de más de un punto, claro. ¿No? Y sí es probable que si gana Orsi pudiera hacerlo por más de un punto, ¿no? Es decir, que el triunfo de Delgado, si Delgado gana, sea porque logró sobre, digamos, esa tendencia que hemos hablado, ¿no? Que esa tendencia termine cruzándose a penitas, mientras que lo de Orsi parece más que puede ganar justo o con un poco más de margen. ¿Y qué pasa en estos días de veda, no? Porque ustedes siguen laburando en los días de veda, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se monitorea? Ahí como también, porque a veces ahí empiezan a correr esos rumores de los que no estamos, que se dice, no, ¿para que hay números del sábado, del domingo que dan? O ya veníamos viendo el sábado y el domingo, como se dijo en 2019. Mirá que el sábado y el domingo vimos que el frente que Martínez se estaba acercando a la calle Pou.
Cuando ya Sí. se habían dado las últimas encuestas el jueves por Claro, la veda. sí. Pero eso estuvo ese discurso de que los encuestadores decían, no, mirá que lo vimos nosotros, los vimos acercarse. Porque, ¿qué hacen esos días? Mirá, yo te voy a hacer una infidencia. Nosotros no teníamos encuesta de tracking diario. Ahí va. Y a mí en la mañana un dirigente político me dice, mirá que va a terminar muy parejo porque tengo los datos de equipos. Ahí va. ¿no? Y después Sosnávar lo explicitó. Se quería Y matar yo- que no lo podía decir. Claro. Nacho Sonar no lo podía decir porque estábamos en veda, ¿no? Supongo que nunca lo hablé así, ¿no? Directamente con él. Sí, me acuerdo de conversar en algún momento esa sensación de que él veía y que lo había comunicado, de que efectivamente Se terminaba lo mucho comunicó a más sus parejo. clientes, digamos. Sí, claro. Y yo dije, no, esto seguramente sea algún dirigente, Sí. porque era del frente ese. Sí, que quería- Que lo que quiere es manejar y nada más. Bueno, veremos, ¿no? Sí. Y al final, bueno, después Sosnávar lo hizo público también. Y bueno, incluso si se mira las encuestas que se fueron publicando, cuanto más lejos de la elección, más distancia había de la calle Puzo de Daniel Martínez. Sí, O sea, la primera después de octubre era mucho y Claro. después se fue reduciendo. Sí, entonces efectivamente hubo un proceso, digamos, lento de acortamiento y seguramente la semana final fue la que terminó acortando mucho. Hoy no se está viendo eso, Claro. que no quiere decir que no suceda, ¿no? No. Pero no se está viendo esa dimensión, hay como mucho más estabilidad. Pero están pasando fenómenos que tienen que ver con lo que hablamos hace rato, y es que si miramos todas las tendencias de todas las encuestas, por lo menos lo que he visto hasta ahora, esto de que no las miro tan al detalle, pero sí más o menos, no se está viendo un crecimiento de Delgado. Claro. Lo que está viendo es una leve caída de Orsi. Y esa caída no va a Delgado. Claro. Está lleno de indecisos. A gente que no toma definición o gente que va al voto en blanco o anulado. Y tengo una interrogante importante que no la voy a poder descifrar tampoco con la encuesta. Y es que hay un electorado, lo hemos hablado varias veces en varios lados, Sí. hay un electorado que es muy o relativamente próximo al Frente Amplio. Hay un punto y medio que es claro, que es más cerca de Orsi que de Delgado, sin ninguna duda. Sí. Es la gente que votó el sí Claro. y votó en blanco en la primera vuelta. Ese es mucho más cercano a Orsi. Ahora, por algo no eligió al Frente en la primera vuelta. Y no está diciendo ahora y que hoy te- no estamos detectando que esa gente esté diciendo que Claro. va con Orsi. Hay que ver si en el último momento les tira o no les Bueno, tira. Probablemente sean claramente- ex votantes del frente o Sí. hayan votado al frente. Y bueno, hay que ver Sí, si o a le- Unidad Popular, Unidad y no Popular. votaron Unidad Popular en esta tampoco, Claro. porque Unidad Popular votó No. mal, Sí, digamos, sí, sí. habiendo estado arriba del 1, ya había votado mal en la anterior y esta vez votó menos. Entonces, ahí hay un electorado que no está conforme con el Frente Amplio. Y hubo algún mensaje de Orsi hacia ese segmento Es verdad. que no sé si llegó o no llegó. Entonces, por eso te digo, pero ese electorado es uno que me está como rompiendo la cabeza desde el 27 ¿Votarán o de no? octubre. Pero a Delgado no lo van a votar. A Delgado no lo van a votar, entonces, Sí. pero puede ser absolutamente decisivo Claro. si toma decisión por Orsi o no la toma. Y tengo la última, y con esto cerramos. ¿Qué hay de verdad o no en el tema de no sé si es fácil de estudiar esto, ¿no? Me parece que es difícil de aislar también los efectos, pero ¿cuánto influyen las encuestas en la gente, ¿no? Este efecto ustedes lo deben haber visto también en la literatura internacional. Sí, Y claro. todo, porque hay como dos bibliotecas, está todo la teoría del bandwagon, como dicen los Sí. gringos, ¿no? Como el furgón de cola, de que, bueno, hay mucha gente que se quiere subir al caballo ganador y que el que va ganando, las encuestas, como que, si las encuestas dicen que fulano va ganando, eso influye en que más gente lo vote. Por algo todos los dirigentes no quieren que las encuestas les den mal, entre Sí. comillas, y se enojan si les dan mal, pero también se ha estudiado efectos inversos. Ha pasado al revés, ha pasado que encuestas que a un candidato lo dan muy bien, generen como, bueno, un temor, un resquemor. Yo creo que un ejemplo que alguna vez escuché era en el 2004, 2004. con el Frente, ¿no? Sí. Que el Frente, las encuestas le daban por arriba, 51, 52, y al final se dice, bueno, capaz que mucha gente dijo, al final tampoco la pavada, no sé si va a votar el Frente. No sé, ¿qué hay de sistemático, de cierto en eso? ¿O Sí. si es todo intuición? No hemos detectado una influencia sistemática hacia el mismo lado. Claro. De hecho, fíjate, bueno, cuando hay voto voluntario, Ujú. está estudiado que un favoritismo muy claro desmoviliza. Desmoviliza, claro. Y sí, porque el que dice, bueno, ya está definida, ya está ganada Claro. o ya está Bueno, perdida. Es clarísimo lo que pasó en España en la última elección. Ujú. El PP pierde la elección por un triunfalismo de Feijóo,
mostrando que la elección está ganada, y la gente se fue a la playa. ¿No? En pleno verano se fue a la playa, no fue a votar y perdió. Pero en las elecciones internas también pasa. Cuando hay un favorito tan claro, bueno, desmoviliza una parte. Sí, se les desinfla, esas internas que se desinflan, ¿no? Claro. Le pasó a Delgado un poco. Le pasó un parte a Delgado, le pasó a Larrañaga, en parte, en el 2014, además del fervor que generó la calle Pou, también Larrañaga tuvo un cierto desinfle sobre el final, con la idea de que ganaba seguro. Pero en voto obligatorio no es el mismo fenómeno. Claro. Y hemos tenido de comportamiento de los dos lados. Hemos visto, con estudios posteriores, gente que efectivamente terminó votando porque iba a ganar y bueno, quizás un efecto carro ganador fue el balotaje 2014. Claro. ¿No? Es decir, bueno, esto ya tiene mayoría parlamentaria, van a ganar, bueno, yo me subo a este tren, ¿no? Sí. Pero lo del 2004, sí, también fue al revés. El 2004 creo que hubo dos fenómenos simultáneos. El de las encuestas en sí, que efectivamente todas registraban por encima del 50% claramente, incluso a 55%, ¿no? Es decir, y hubo, creo que, tres efectos. Uno, la idea de aplanadora en la encuesta. El segundo, de aplanadora, el acto de cierre del Frente Amplio fue... De la Avenida Libertador, que se habló del acto de 1 millón de personas, ¿no? No ese es el número, pero los frentistas dijeron 1 millón. Bueno, yo creo que ese fue contraproducente para algún segmento medio dudoso que podría haber votado al frente y sintió como, bueno, esto es demasiado. Claro. Y un tercero que ya es de campaña y fue unos spots medio del miedo al frente, ¿no? Claro. Con las Topolanqui, ¿no? Sí, los de Stirling. Unos spots que creo que vinieron de Stirling. Es verdad. Sí. Que también probablemente hayan tenido un efecto que ya no es encuestas y eso, sino más el temor metido en campaña que siempre algún efecto produce, ¿no? Los miedos siempre algún efecto producen. Sí. Y ahora sí la última. ¿Cómo anda el profe Gotinelli? ¿Qué anda Oscar? Y si nada, lo hemos visto activo en estos meses, saliendo de ciudad, todo. Está muy bien, cumplió 80 años. 80, qué grande, ¿no? Ahora, 7 de noviembre. Y muy activo, a ver, y con ganas. Es su vida, ¿no? Sí, la política es su vida, claro. No tiene otro. En su momento fue el ajedrez, pero lo abandonó por salud mental. Y su pasión es la política, entonces no habla poco de otras cosas, ¿no? Qué difícil. Sí, incluso de los partidos de Uruguay con suerte, ¿no? Sí. Pero los asados familiares es monólogo. Sí, claro. Y entonces está muy bien. Y lo que sí tiene pendiente, hace mucho tiempo, muchos años, son 2 libros. Ahí va. Uno que ya tiene firmado el contrato y que se iba a entregar al comienzo de este año y no pasó, y ahora el compromiso es comienzo del año que viene, que es una mezcla de memorias con análisis político, de una especie de repaso histórico de la política mezclado con las memorias propias, y otro sobre el sistema electoral que tiene pendiente hace muchos años. Que el día que lo publique va a ser la Biblia para todos nosotros, porque sigue siendo el tipo que más sabe de sistemas electorales en el Uruguay, que es Oscar, ¿no? Sí. Bueno, nada, decirle que lo queremos mucho, todos los que estamos en la vuelta de esto, todos los que somos analistas, politólogos, sociólogos, lo que nos gusta, y bueno, que está buenísimo verlo bien activo y con ganas, y peleándose y discutiendo, así que también. Nada, me imagino que para ustedes ahí en Factum es un factor disruptivo también, ¿no? Claro. Cuando cae Don Oscar es como dejarnos laburar. Sí, pero bien, la verdad que muy bien, está bueno que siga en actividad. Obvio. Y que es reconocido también, ¿no? Claro, y que la gente lo quiere, ¿no? Sí. Es como un tipo muy, 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 muy querido. Así que, bueno, a vos también. Pero bueno, seguramente algún día de esto lo arreglás para tenerlo. También, lo buscaremos. Bueno, Eduardo, vos, qué bueno que hayas podido venir. Muchas gracias por toda esta rata de conversación. Te dije que iba a ser un rato, fue 1 hora y pico. Bueno, bien. Así que, nada, con este podcast suele suceder porque nos gusta conversar de política, largo. Así que, muchas gracias. Bueno, a pechugar estos días que quedan, que faltan todavía bastante de laburo. Y bueno, con todos ustedes nos encontramos en el próximo episodio para ver cómo viene la cosa. En este caso, el próximo episodio va a ser a ver cómo resultó la cosa. Así que les mando un fuerte abrazo.